Bueno, chicas, pues empezamos, si les parece. Voy a dar gracias. Y amado Padre, pues te queremos agradecer que nuevamente nos das oportunidad de reunirnos en tu nombre. Gracias, Padre, porque de ti recibimos todos los días esas grandes bendiciones. Y como acabamos de cantar, Señor, queremos que seas tú nuestro universo, que seas lo primero en lo que pensemos cada mañana, que llenes tú cada momento de nuestra vida, nuestros pensamientos, que no queramos hacer nuestra voluntad, sino la tuya, Padre, que seas realmente nuestro universo. En esta mañana, Padre, te queremos pedir especialmente por la amiga de Cari, Gaby, que viene en camino, para que la traigas con bien, que alcance a llegar bien, Señor. También te pedimos mucho por Rodolfo, Señor, que tenga una buena recuperación, si es esa tu voluntad, Señor. Te pedimos que le des paciencia y le des fortaleza por esos momentos difíciles que está pasando en su salud, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicas, retomo un poquito de lo que vimos hace 8 días, que estábamos con Pablo. Y vimos las credenciales de Pablo, ¿sí? Vimos que Jesús había escogido personalmente a sus discípulos y que esos discípulos tenían autoridad, y esta se hacía evidente por las muchas señales que ellos realizaban. Y Pablo decía ser apóstol como los otros 12 también. Vimos que los judíos cristianos desacreditaban la autoridad que tenía Pablo y que era Pablo el apóstol de los gentiles, ¿sí? Pero los judíos cristianos no creían que los gentiles fueran merecedores de la gracia de Dios. Y vimos también que Pablo mostraba sus credenciales. Los judíos lo acusaban de quitar los rituales judaicos. Y el mensaje de Pablo les dice que el mensaje que él daba no había salido de hombre alguno, ni por obra alguna, sino del mismo Jesús. Jesús había aparecido a Pablo en ese camino a Damasco cuando él iba a perseguir a los cristianos, y el velo de sus ojos se le había quitado, como se nos ha quitado a nosotros cuando conocemos a Jesús, ¿no? Y luego vimos también las pruebas que daba Jesús, ¿sí? Pablo, como sabemos, había sido un fanático judío, ¿sí? Había perseguido a la iglesia de Dios. Y su conversión tan increíble vino de Dios. Dios lo apartó desde antes que naciera, ¿sí? Y después de su conversión, Pablo no había consultado a hombre alguno. Y Pablo poderosamente predicaba. Y ahora vamos a continuar con Pablo. Vamos a ver el capítulo 2. Ya pasamos al capítulo 2 de Gálatas. Y veremos los versículos del 1 al 10. Y el estudio se llama Pablo reconocido como apóstol. ¿Traerás un Kleenex que me prestes? Pablo reconocido como apóstol. Y veremos Gálatas 2, del 1 al 10. Gracias, Maquita. Voy a leerlos. Gracias. Voy a leer Gálatas 2, del 1 al 10. Dice, les dije, ¿verdad?, que se llamaba Pablo reconocido como apóstol. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo,
Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Sí? Esos son los versículos que nos toca estudiar hoy. Entonces vemos que Jesús advirtió con las parábolas del trigo y la cizaña, si la recuerdan esa parábola, que cada vez que se siembra la palabra de Dios, viene Satanás y sembrará juntamente la cizaña. Así, Pablo constantemente tuvo que luchar con los emisarios de Satanás que trataban de parar su ministerio, asegurando que Pablo no era apóstol, como lo vimos en el estudio pasado, y que lo que predicaba no era lo mismo que predicaban los apóstoles. Eso decían ellos, pero vimos que Pablo presentó sus credenciales. ¿Sí? Vamos a ver Hechos 20, del 28 al 30, por favor. ¿Hechos qué? Hechos 20, 28 al 30. 28 al 30. 20, del 28 al 30. Dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de nosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estaba advirtiéndoles Pablo de esos falsos maestros que podrían entrar y confundir a la gente, ¿sí? Les está diciendo a los ancianos y a los pastores para que tuvieran esa responsabilidad para supervisar y vigilar y proteger a las congregaciones, a los grupos de esos falsos maestros, protegerlos, ¿sí? Y cuando habla de esos lobos rapaces, pues es una expresión que nos está diciendo, ¿no? Que recalca el peligro que representan los falsos maestros en una iglesia. Y el viaje de Pablo a Jerusalén muestra que en realidad Pablo estaba en armonía con los demás apóstoles, quienes lo reconocían también como apóstol. Y vamos a ver varios puntos. Vamos a ver la venida de Pablo. Vamos a ver su compañía y vamos a ver la comisión. Entonces, para empezar, vamos a ver en Gálatas 2, 1 y 2, su venida. Gálatas 2, 1 y 2. Después, pasados 14 años, subí una vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr y no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación al evangelio que predicó entre los gentiles. Después de su conversión, Pablo pasó muchos años preparándose para llevar a cabo el ministerio que
que Dios le había encomendado. Dios le reveló a Pablo que fuera a Jerusalén y hablara con los líderes de la iglesia acerca del mensaje que predicaba a los gentiles, para que aprendieran y entendieran, para que aprobaran lo que él estaba diciendo, ¿sí? Lo que estaba haciendo. Y la esencia del mensaje de Pablo para los judíos y gentiles, pues era que la salvación de Dios es para todos, no tomando en cuenta ni su raza, ni su nacionalidad, ni su posición social, ni su educación, nada. El mensaje es para todos. Y a pesar de que Dios había enviado a Pablo a predicar específicamente a los gentiles, tenía que presentar su mensaje a los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y esta reunión evitó que se hiciera una gran división en la iglesia. Y también sirvió para que se reconociera oficialmente a que Pablo también era considerado entre los apóstoles. Ellos habían aprobado la predicación de Pablo, ¿sí? Esta era la tercera visita de Pablo a Jerusalén, que lo vamos a estar viendo en el libro de Hechos. Dejen una marquita en Gálatas y otra en Hechos, porque vamos a regresar a Hechos. Vamos a ver Hechos 9, 26 al 28. Hechos 9, 26 al 28. Hechos 9, 26, 28. 28. Hechos 9, ¿verdad? Ajá. 9. 6 al 28. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Pues era difícil para Pablo deshacerse de esa mala reputación que tenía como Saulo, perseguidor de los cristianos, ¿sí? Y aquí vemos que Bernabé sirvió así como puente entre Saulo y los apóstoles. Y leímos que él había estado 15 días en Jerusalén y que se reunió con Pedro y con Jacobo. En esos versículos vemos que Pablo, nuevo creyente en Cristo, pues era valiente, pero causaba controversia, ¿sí? Los cristianos pues como que no le creían mucho, no le tenían total confianza. Los judíos decían, ¿qué le pasó? Que ya anda predicando de Jesús cuando antes estaba persiguiendo, ¿sí? Pero vemos que él, como vimos en el estudio pasado, predicaba con gran fuerza. Y esta característica lo va a distinguir siempre en su ministerio, el resto de su vida. Vamos a ver ahora Hechos 11, 27 al 30. Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Sí, habían pasado 17 años desde la conversión de Pablo y había estado predicando el Evangelio sin ninguna instrucción humana, como vimos, sino por revelación directa de Dios. Ahora vamos a ver Gálatas 1, Pati, versículo 11 y 12, por favor. Gálatas 1, versículo 11 y 12.
el ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni la recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Como vimos, ese evangelio que Pablo predicaba no era de origen humano, ¿sí? A diferencia de lo que decían los judaizantes, que sí recibían su instrucción religiosa por esa tradición de los rabinos, ¿sí? Ellos sí lo aprendían de hombres, y la mayoría de los judíos no estudiaban las escrituras en sí, sino que usaban interpretaciones humanas de las escrituras como su máxima autoridad y norma religiosa. Y muchas de sus tradiciones, además, pues no eran enseñadas en las escrituras. Después que Pablo tuvo su encuentro personal con Cristo en ese camino a Damasco y recibió de él la verdad, es lo que él predicaba. Porque como vimos, su mensaje lo recibió directamente de Cristo. Cristo le reveló su identidad a Pablo en forma directa e inmediatamente confirmó el mensaje del Evangelio. Y vemos en esa conversión que tiene Pablo, ¿no? tan fuerte, tan increíble, que en ese momento él le pregunta a esa voz que escucha, ¿quién eres? Y la voz se identifica y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él inmediatamente, ¿qué hace? Que dice, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Sí, ojalá tuviéramos esa actitud también nosotros, ¿no? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice, bueno, ahora vemos que con Bernabé subía a Jerusalén a resolver un problema que se había presentado bastante importante. Vamos a verlo en Hechos 15, 1 y 2. Hechos 15, versículo 1 y 2. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Sí, o sea, había esa discusión para determinar si los creyentes gentiles debían obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Primero tenían que obedecer, y era una situación pues importante que se debía de tratar, ¿sí? Por eso vemos que sube Pablo y Bernabé. Y esto, pues si no hubiera sido tratado con mucho cuidado, hubiera hecho tal vez que la iglesia se dividiera. Esa primera iglesia primitiva, ¿sí? Los judaizantes eran liderados por creyentes que eran fariseos convertidos, y ellos eran los que insistían en que los gentiles debían someterse a la ley de Moisés, incluso debían someterse a la circuncisión, que primero tenían que ser judíos para después poder hacerse cristianos, ¿sí? Que tenían que cumplir con esa ley de Moisés y con otras tradiciones y costumbres judías para alcanzar la salvación. Ellos insistían en que así fuera, ¿sí? Y bueno, para que podamos comprender por qué se ponían en esa postura, pues recordemos que los primeros cristianos pues eran judíos, todos esos cristianos de la iglesia primitiva, ¿sí? Y era considerada como una secta del judaísmo. Y esos valores que tenían estos creyentes pues eran fuertes, se les hacía difícil creer que un gentil que no era cristiano pudiera también llegar a ser salvo. Este concilio es importante de estos apóstoles y los ancianos porque reafirmó la convicción de Pablo y de Bernabé de que aunque consideraban que la ley del Antiguo Testamento sí era importante cumplirla, incluyendo a lo mejor la circuncisión, no era un requisito para la salvación. Porque la ley no puede salvar.
es únicamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, en que alguien puede ser salvo. Vemos que Pablo subió según revelación de Dios y no por instrucción de la iglesia de Antioquía que le hubiera dado la orden, sino con su aprobación y con su bendición, ¿sí? Y ahí Pablo expuso lo que Dios hacía con los gentiles, que lo vemos en el siguiente versículo. No es el siguiente, pero también en el capítulo 15, versículo 12. ¿De cuál? De Hechos. Hechos, estamos 15, en Hechos 12. y vamos a ver varios de Hechos. Hechos 15, 12, exacto. Hechos 15, 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Algunos, sin embargo, insistían en que la ley tenía que seguirse primero. Y lo vemos en el versículo 4, de ahí de Hechos 15. 15, 4. 15, 4. Hechos 15, 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Prefirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Estaban dando evidencia suficiente para verificar lo auténtico de esa salvación a los gentiles también. Pedro afirmó que no tenían que seguir la ley y todos callaron. Vamos a verlo en Hechos 15, del 7 al 11. ¿Hechos qué? 15, del 7 al 11. ¿Otra vez? Y Hechos después, 15, y después 7 de al 11. mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. Perdón, sí, ya. Hechos 15, 7 al 11. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Hasta el 11. Hasta el 11. Y sin ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la iglesia del Señor Jesús... por la gracia. Antes creemos que por la Por gracia la del gracia, perdón. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Aquí vemos que Pablo da el primero de los 3 discursos en ese concilio y es una defensa de la salvación por gracia a través de la fe. Comenzó su defensa con un repaso de la manera de cómo Dios salvó a los gentiles en los primeros días de la iglesia sin cumplir requisito alguno de someterse a la circuncisión o a la ley o a los rituales. Y si Dios no exigía requisitos adicionales para la salvación, tampoco tenían que hacerlo los legalistas, porque los legalistas esperaban que los gentiles llevaran una carga que ni ellos mismos, como vemos que dice el versículo, que ni ellos mismos podían llevar, ¿sí? Y por la gracia de Dios es que somos salvos. Esta afirmación retumbaba de la salvación por gracia y solo a través de la fe. Esto lo vamos a estar viendo a cada rato y dices, ay, ¿qué otra vez decir? Sí, porque es bien importante y en el libro de Gálatas nos lo recalca muchas veces. Gálatas 2, 15 y 16.
Gálatas 2, 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Exacto. Entonces, a ver, la pregunta era, ¿el hombre se salva por gracia o por las obras de la ley? Y este era el tema vital para el cristianismo de esos días, ¿sí? Y para actualmente también. Sí, por gracia. ¿Sí dije eso? No, Sí, dije a lo mejor. Ok, afirmando eso. Ok. Y ese concilio lo resolvió por medio de Santiago. ¿Se acuerdan que vimos en los estudios del discipulado lo importante que fue Santiago en ese concilio? ¿Se acuerdan? Y vimos que él era uno de los que lideraba en ese concilio. Hechos 15, 19 al 20. Estamos hablando de Santiago, el hermano del Señor, ¿sí? No el apóstol. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los oídos de fornicación, de los ídolos, sí, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ajá, Santiago llega aquí a la conclusión de que los gentiles no tenían que ser circuncidados, pero sí debían abstenerse de ciertas cosas, de comer los alimentos ofrecidos a los ídolos, de cometer inmoralidades sexuales, que estaba relacionado con los ídolos, ¿no? De comer carne de animales estrangulados, de consumir sangre, que eran cosas que sí no debían de hacer. Y este acuerdo sirvió para que la iglesia creciera sin que fuera un impedimento en que no, los gentiles, ustedes allá y no pueden ser, no, todos eran iguales, no había esa diferencia entre judíos y gentiles, ¿sí? Ahora, era difícil unir a personas que vinieran de trasfondos culturales diferentes. Los judíos venían de un trasfondo, los gentiles de otro. ¿Quiénes son entonces, los gentiles? Los no judíos. Todos. Todos los no judíos son gentiles. Ujú. Entonces sí era difícil que aceptaran, porque pues sus historias, sus tradiciones, sus costumbres, sus culturas o hasta su idioma, pues eran diferentes. Entonces, ¿cómo vas a hacer que coincidan en algo si tenían cosas tan distintas? La solución, pues, es someternos al plan de Dios, ¿sí? Entonces, sí seremos tolerantes, seremos comprensivos y más abiertos, teniendo en claro que esa tolerancia no significa que aceptemos cosas pecaminosas, pero sí que no seamos tan cuadrados en cuanto a decir, no, tal persona, no, esa no va a venir a Cristo. O sea, no, ¿quién eres tú para decirlo, sí? Y la iglesia verá creyentes de distintas razas y de diferentes trastornos étnicos y sociales unidos siempre ¿en quién? En Cristo, ¿sí? Y eso, fíjate que creo que todos llegamos a caer, ¿no? En querer hacer como cierta diferencia y ser parciales. Y como vimos en los estudios de Santiago, no debemos ser parciales, ¿no? Aceptar a todos. Claro, no quiere decir, como dice aquí, no quiere decir que aceptemos hechos pecaminosos, ¿no? Que ellos hagan, pero sí no tener esa distinción en que nada más a cierto tipo de personas yo le voy a compartir, ¿sí? No se puede, ¿no? Por lo de Saulo, es el mayor ejemplo. Ajá, ahí tenemos ese gran ejemplo con Saulo, si no, imagínate. Bueno, vamos a ver ahora en Hechos 15 otra vez, pero los versículos del 24 al 29. Sí. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden,
os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas sí os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Aquí vuelve a recalcar lo mismo, ¿sí? Entonces vemos que la salvación es aparte de la ley. Romanos 3:28. Aquí nos lo deja, pero sí, clarísimo, Romanos 3:28. Por gracia sois salvos. Exactamente. No es ese versículo, pero dice lo mismo, la misma idea. Romanos 3:28. Es Hechos Romanos. Romanos 3:28. Dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nos lo dice claro. Y ahora sí, el que dices, Carmelita, Efesios 2:8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ándale, sí, porque nada de lo que hacemos sirve para que seamos salvos. Dios desea que nuestra salvación, claro, nos motive a hacer buenas obras, ¿verdad? Pero es porque eres salvo y sale de dentro para afuera, no nada más es cosa exterior, ¿sí? Y Él no nos salvó únicamente para beneficiarnos, sino también para que sirvamos a Cristo, para que compartamos de Cristo a quienes no lo conocen, ¿sí? Ahora vamos a ver el otro punto, su compañía. Vamos a ver. El 2, sí, su compañía, y lo vemos en Gálatas 2, 3 al 5. Aquí está, arriba. Gálatas 2, 3 al 5. Gálatas 2, 3 al 5. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas que habéis padecido. No, ese no estaba esperando que terminara. No, es Gálatas 2, versículo 3 al 5. Gálatas 2, 3 al 5. Del 2 al 5. Del 3 al 5. Es que tengo aquí más. Gálatas 2, 3 al 5. Ahí está. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, en los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Tito, que era griego, ahí era una prueba de que
la circuncisión y los rituales no eran un requisito previo para poder tener la salvación, ¿sí? Para tener una relación personal con Dios, ¿sí? Al abstenerse de obligar a Tito a que se circuncidaran, los apóstoles verificaban el rechazo de la iglesia a esa doctrina que daban los judaizantes de cumplir primero con todo aquello. Los cristianos son libres de la ley por medio de la salvación, como hemos visto tantas veces, ¿sí? De las ceremonias, de todos esos rituales. Sin embargo, eso no te da licencia para que tú digas, ay, pues yo puedo pecar. No, para nada. Pablo y Tito nunca se dieron ni se apartaron de su posición firme de salvación solo por gracia, mediante la fe en el Evangelio verdadero, ¿sí? A diferencia de ese falso evangelio que hablaba el versículo, ¿sí? Que era propagado por los judaizantes. Y Tito era un gran siervo de Dios y no seguía los rituales judaicos. Vamos a ver ahora el libro de Tito, capítulo 1, versículo 4. Tito 1, 4. Tito 1, versículo 4. Tito 1, 4. Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia misericordiosa y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Vimos que Tito era griego y fue uno de los colaboradores de Pablo más responsable y más confiable, ¿sí? Y vamos a ver que Tito fue enviado por Pablo a Corinto en varias misiones, lo veremos, en varias misiones especiales para ayudar a la iglesia cuando estaba en dificultades. Y Pablo y Tito viajaron juntos a Jerusalén y viajaron después a Creta. Tito tenía esa capacidad de liderar, por lo tanto fue que Pablo le dio la responsabilidad y lo insta a que use bien sus habilidades. Y vemos que Tito había sido griego, no había sido judío y no había sido obligado tampoco a cumplir con esos rituales, ni con la circuncisión. Segunda de Corintios 7:4. Segunda de Corintios 7:4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo estaba confiado en que en la obra de Dios, en la vida de cada uno de los corintios, él veía que estaban respondiendo. Otra prueba de Pablo que tenemos cuando escribe esas cartas a los corintios, que sabemos que los corintios les llega a llamar que eran así como niños espiritualmente, ¿sí? Porque andaban con divisiones entre ellos por una cosa o por otra. Pero después vemos que Pablo siempre tiene ese cuidado, como lo tuvo con cada una de las iglesias que él formó en los diferentes grupos. Vemos todos estos libros que tenemos en el Nuevo Testamento, cuántas vemos que él está escribiéndole a esos grupos y siempre al pendiente de todos, ¿no? Pablo sabía que Tito sería aceptado por los apóstoles de Jerusalén aún sin circuncidarse y no permitiría que la presión de algunos fuera a cambiar todo. Como vimos en los versículos 4 y 5, se los releo, de Gálatas 2, 4 y 5 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad, el Evangelio, permaneciese con vosotros. Esa libertad en Cristo la iba a defender vehementemente. Vamos a verlo en Gálatas 5, 2 y 3.
¿Gálatas qué? Gálatas 5, 2 y 3. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido. No. Gálatas 5, Sí, versículo 2 y 5. 3. Ahora soy yo. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda ley. Ujú. Y no era que tanto que Pablo se tuviera alguna objeción contra la circuncisión como tal. A lo que se oponía era a la noción de que tuviera que ser un requisito previo o necesario para la salvación, ¿sí? Como dice, de nada os aprovechará Cristo, ¿sí? O sea, el sacrificio expiatorio de Cristo no puede beneficiar a alguien que confíe en la ley o en el ritual para poder ser salvo. Ujú. Y con esta acción estarían rechazando la gracia, diciendo que el sacrificio de Cristo, pues como que no hubiera sido suficiente para ser salvo, como que tuvieras tú que añadir otras cosas para poder tener la salvación, ¿sí? El pretender hacer obras para salvarse nulifica la fe y la gracia en Cristo. Lo vemos en Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ujú. Pablo quiere dar a entender que cualquier intento de justificarse por la ley equivale a que estás rechazando la salvación por gracia y solo por fe. Quienes alguna vez han escuchado la verdad del Evangelio y después dan la espalda a Cristo con la intención de justificarse por guardar ciertas leyes, ciertas normas, y se separan de Cristo, pues están perdiendo la oportunidad de ser salvos solo por gracia de Dios. Y bueno, esto nos muestra que pues realmente no había sido una fe genuina, porque entonces estás dudando de lo que Dios te está diciendo, que la salvación es únicamente por gracia, por fe en Jesús, ¿sí? Y en este grupo, en estas iglesias que había formado Pablo, vemos que Satanás había plantado esa cizaña y tenía esos emisarios espías y con esa metiéndoles la idea de que tenían que regresar a la esclavitud de la ley, ¿sí? Que nadie puede seguir la ley completamente. Y sabemos que la ley no es la que te salva. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, ¿sí? Esclavos otra vez de estar cumpliendo con cosas que sabes que no las vas a poder cumplir totalmente, ¿sí? Entonces Cristo murió para liberarnos de ese pecado y de una interminable lista de leyes y de regulaciones y de cosas que no podemos cumplir. Nos hizo capaces de hacer lo que antes era imposible para nosotros, ¿sí? Vivir desinteresadamente de nuestros deseos egoístas y de hacer nuestra voluntad. Porque entonces, ¿sabes qué pasaría? Volveríamos nuevamente a ser esclavos de nuestros deseos y esclavos de nuestros pecados, ¿sí? Santiago 2:10. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley,
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de de todo. todos. Exactamente, ¿sí? Entonces, solo en la gracia de Jesús es donde realmente tenemos libertad. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Te completo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí es donde hay libertad, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, Dios provee esa libertad del pecado, de la condenación. Y cuando confiamos en Cristo para nuestra salvación, Él nos quita esa carga pesada de pecados que tenemos, ese costalito que traemos con todas esas piedras, lo quita de nuestros hombros, ¿sí? Porque sabemos que al confiar en Cristo somos perdonados, somos amados, somos aceptados por Dios, ¿sí? Y liberados, ¿para qué? Para vivir para Él. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad realmente. Juan 8:36. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿sí? Y Pablo no iba a permitir que se distorsionara el mensaje. Ahora vamos al último punto, el 3, la comisión. En Gálatas 2:6-9. Al 9a, o sea, la primera parte del versículo. Gálatas 2, mira, aquí lo tengo como del 6 al 10, si quieren leerlo todo. Gálatas 2, del 6 al 10. Uh-huh. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo estaba en armonía con esos pilares en Jerusalén, ¿sí? De predicar gracia, no obras. Y aquí vemos que sí, están de acuerdo, le dan la diestra, así como diciendo, sí, estamos todos de acuerdo. Solo tenían diferentes campos de acción. Pablo iba a los gentiles y los otros apóstoles a los judíos, ¿sí? Esto era para los judaizantes, así como un golpe que no, espérate, no puede ser, ¿sí? Que nada más sea por gracia y que no tengan que cumplir ciertas cosas y ciertas reglas. Y aquí, como vemos en el último versículo que leímos, el 10, solo pidieron que no olvidaran a los pobres, ¿sí? No como que tuvieran que cumplir como una doctrina, como una obligación, sino como algo práctico, ¿sí? Al acordarse de los pobres, pues era algo que debían recordar ellos, ¿sí? Porque la cantidad de cristianos en Jerusalén había crecido muchísimo. Y cuando los visitaron, pues se dieron cuenta que tenían muchas necesidades y que tenían que apoyarlos. Bueno, el cristianismo sí se demuestra por obras, pero no son las obras las que nos salvan, sino las obras son lo que demuestra
que ya tenemos la salvación. Como hemos dicho muchas veces, y son producto de tu salvación, son resultado de tu salvación, no son ellas las que te salvan. Y como les digo, esto lo vamos a estar viendo constantemente y hasta vas a decir, ay, sí, eso ya lo dijimos antes. Pues sí, porque se hace énfasis en eso. Santiago 2:18. Santiago 2:18. Santiago 2:18. Déjame ver. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré mi fe, sí, las obras es la única evidencia que tenemos de una fe verdadera. Porque una fe verdadera, pues, resulta en una vida transformada. Y esa vida transformada en buenas acciones, obviamente, ¿sí? Y aquí cuando habla de acordarse de los pobres, está refiriendo a los pobres materialmente y espiritualmente, ¿sí? Que deben ser importantes para todo cristiano. Primera de Juan 3:17, Primera de Juan muy atrás. En las cartas de Juan, primera, segunda y tercera, vamos a la primera. ¿Primera de Juan qué? 3:17. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Un amor verdadero se demuestra pues en esas acciones, ¿sí? El amor cristiano, el genuino, se expresa en que estés al pendiente de otras personas también, de otros hermanos, ¿sí? Es algo práctico que te motiva a ayudar a otros. Si esa clase de amor no la tienes, pues a lo mejor podías tal vez hasta dudar si realmente tienes a Cristo en tu corazón, ¿sí? Y cuando ves a alguien tener una necesidad, pues ahí vas a demostrar si realmente te preocupa el poder apoyarle en algo. Y así ser generoso, no nada más con tus bienes, con tus posesiones, con tu dinero, sino a lo mejor, a ver, muchas veces necesitará nada más de tu tiempo, de que le escuches, de que, como dice una amiga, prestes oreja, ¿sí? Que a lo mejor es lo que necesita en ese momento y tú, por estar muy ocupada en tus cosas, no puedes dedicarle ni ese tiempecito a esa persona que está con esa necesidad de compartirte algo, de platicarte, ¿no? Santiago 2:15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué te aprovechan? Dices, ay, sí, ven mañana, ay, luego. Y vemos que Pablo lo hizo y siempre predicó que así se hiciera también. Romanos 15, 25 al 27. No, Romanos 15, 25 al 27.
Romanos 15, 25 al 27. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Aquí con esa idea de compartir con generosidad, de tener siempre ese compañerismo, esa comunión con los otros hermanos, ¿sí? Y aquí el contexto indica que se trata de la participación de una contribución económica para ayudar a los pobres en Jerusalén. Y cuando habla de bienes espirituales, eran esas verdades del Evangelio que fueron predicadas primero a los creyentes gentiles y a los maestros evangelistas. ¿Sí? Esa necesidad de dar ese apoyo, no nada más material, también espiritual. La defensa de Pablo sobre la gracia de Dios para salvación es el corazón del mensaje de Dios. Y es vital para apropiarnos de lo que pasó en la cruz. Ese mensaje tan importante, ¿sí? Gálatas 2, 21. Gálatas 2, 21. Gálatas 2, 21. No desecho la gracia de Dios, pues Él, por la ley fuese justicia, entonces por los demás murió Cristo. Exactamente, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, o sea, fue innecesario que Él muriera, ¿no? Los que insisten en que se puede ganar la salvación por propios esfuerzos están menoscabando el fundamento del cristianismo. Es como si dijeran que la muerte de Cristo fue inútil, no fue suficiente, hay que hacer más cosas, ¿sí? Y sabemos que si pudiéramos salvarnos por hacer cosas buenas, entonces ese sacrificio de Cristo no hubiera sido necesario, porque la cruz es el único camino para la salvación, es el único. Es a través de la fe en Cristo que somos salvos. Ahora, yo sé que a veces se siente muy raro eso de que las obras aparte, pero como vimos, las obras como producto de tu salvación, no para ganarte la salvación por buenas obras. Pues ese es el estudio que tenemos hoy de Pablo reconocido como apóstol y seguiremos viendo estas cosas en Gálatas y voy a dar gracias. Pues, amado Padre nuestro, te queremos dar muchas gracias por tu Hijo Jesucristo, por el pago de nuestros pecados a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias porque tenemos la salvación por fe en Cristo y no por cumplir con leyes que jamás podríamos cumplir en su totalidad. Por lo que nos damos cuenta que necesitábamos un Salvador y que al aceptarlo en nuestro corazón, somos aceptos ante ti y que tenemos ese Espíritu Santo que es el que nos ayuda a poder obedecerte y a llevar una vida que te agrade, Señor, como hijos tuyos. Gracias, Padre, por darnos la vida eterna y saber que estaremos siempre en tu presencia. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén.